Incluso después de matar a Snoke y tomar el manto de líder supremo, Kylo Ren sigue luchando por forjar su propio camino a la sombra del legado de su familia. Su búsqueda para matar el pasado llevará a Kylo a la fortaleza de Vader en el planeta Mustafar, donde se encontró con guardianes que defendían el antiguo hogar del Señor Oscuro. Una vez dentro, fue recibido por una enigmática figura del pasado de Vader, alguien que promete mostrarle un camino a seguir. Nos encontramos en Tatooine, concretamente en Mos Espa. Kylo y Vanay deambulan por las calles en parte abandonadas del lugar. El líder supremo le pregunta a Vanay que qué andan buscando en ese planeta perdido. El servidor de su abuelo le dice que no es para nada un planeta perdido. No lo fue para Vader y por lo tanto tampoco lo es para él. Ren pone en duda sus palabras y le recuerda que tanto su abuelo como su tío abandonaron ese remoto planeta tan pronto como pudieron. Vanay está de acuerdo con la afirmación de que es un planeta remoto, pero asegurar de manera tan rotunda que dicho lugar no significó nada en la vida de Anakin es incorrecto, ya que es allí donde conoció a la mujer que se convertiría en su esposa, donde fue reclutado por la Orden Jedi, el lugar en el que perdió a su madre y más tarde en el que usó el dolor de esa misma pérdida para acceder al lado oscuro, donde sintió su verdadero poder. A medida que dice estas palabras, nos muestran unas imágenes del joven Ani matando a los Tusken en venganza por la muerte de su madre Shmi. Vanay explica que Vader no surgió únicamente de los fuegos de Mustafar, sino también de las abrasadoras arenas de Tatooine. Dice que el abuelo de Kylo era un infierno y que su pasado fue su principal combustible. Termina diciéndole que no debe subestimar Tatooine y que es importante, ya que de no ser por ese planeta, él no existiría. Kylo Ren le pregunta que cómo sabe esas cosas y Vanay le dice que gracias al emperador Palpatine, ya que Vader le confesó infinidad de temas a su maestro, algo que usó Palpatine para forjar al villano en que se convertiría más tarde Vader. Kylo le dice que también aprovechó esa información para usarlo a él, pero Vanay le dice que fue de una forma maravillosa y de la cual deben dar las gracias. El sirviente del Lord Sith cuenta que después de la muerte de Vader y de la de Palpatine, usó los códigos de seguridad del abuelo de Kylo Ren para acceder a los archivos del emperador, que guardó registros meticulosos, los cuales fueron esenciales para alcanzar su éxito. Vanay explica que aprendió mucho de la vida de Vader y que se le abrieron los ojos a la belleza de su camino y su sufrimiento, y que ahora era el momento de compartir todas esas historias con Kylo de forma que él también encuentre su propio camino, haciendo que el de su abuelo sea suyo también. Vanay le dice que lo acompañe trasladando la acción del cómic hasta nada más y nada menos que la gran arena de Mos Espa, donde se celebraba la carrera anual de vainas de la clásica de Bonta Eve en Tatooine, algo que pudimos ver en la película de la amenaza fantasma. Volviendo al cómic, Kylo le pregunta que dónde se encuentran ahora y Vanay le dice que es efectivamente la gran arena de Mos Espa, lugar donde Vader obtuvo uno de sus primeros triunfos. El sirviente le dice a Ren que su abuelo fue grandioso desde el día en que nació y que incluso de niño su poder era más que evidente. Kylo y Vanay se acercan a un muro en el que hay talladas unas inscripciones. Vanay dice que de acuerdo a sus estudios, solo un humano había ganado la clásica de Bonta Eve y fue Anakin Skywalker. Lo hizo a los 9 años de edad, cuando aún era un esclavo. Kylo le pregunta enfurecido que qué acaba de decir y Vanay le confirma que tanto Anakin como su madre Shmi fueron esclavos. Ren dice que su abuelo se unió a la Orden Jedi y Vanay le explica que, si bien es cierto, su madre fue abandonada como una esclava por los Jedi para que buscara su propio camino. Kylo se enfada cada vez más y dice que por supuesto que lo hicieron. Vanay le pregunta si se da cuenta que desde el principio la vida de Vader fue un desafío constante, esfuerzos interminables, una existencia bajo cadenas. En definitiva, fue lo que logró superar, la espada en su alma, cortando todo lo que retenía para que pudiera elevarse hacia la grandeza. Vanay dice que está seguro de que puede verse reflejado en él, puesto que también es muy poderoso desde sus primeros días, yendo por un camino de sufrimiento. En ese momento, el cómic nos lleva a la infancia del joven Ben Solo, siendo testigos de momentos únicos como estas vivencias con sus padres, Chewbacca, C-3PO, su entrenamiento con Luke, conversaciones con Lando, comidas familiares o incluso aprendiendo a pilotar el halcón milenario junto a su padre. Kylo dice que por supuesto que sufrió. En ese momento, 3 bandidos llegan a la arena. Uno de ellos dice que han visto cómo miraban la lista de los ganadores y que en ella figura uno de los suyos, refiriéndose a la especie humana, y que su nombre era Anakin Skywalker. Otro de los bandidos asegura que ha escuchado ese nombre mucho recientemente, mientras que el tercero de ellos confirma que el nombre que han escuchado era realmente el de Luke Skywalker, quien derrotó a una flota entera de la Primera Orden él solo. Kylo le pregunta si eso es realmente lo que han oído. Uno de los bandidos dice
que probablemente, y quitándole hierro al asunto le dice que ha sido una charla agradable, pero que van a llevarse todos sus créditos mientras apuntan a los dos con sus blasters. Los bandidos les piden que mantengan las manos en alto y alejadas de sus armas, y que si se lo ponen difícil, les quitarán también sus vidas. Kylo pregunta si se refiere a sus manos, y este les dice que sus manos son armas. Ren usa sus habilidades de la fuerza para mover la mano de dos de los bandidos y conseguir así que se apunten entre ellos. Kylo mata a todos menos al bandido humano y le ordena que propague su palabra y que no vuelva a hablar sobre Luke Skywalker, o de lo contrario morirá. Acto seguido le pregunta a Vaney por uno de los nombres que aparece en el muro, ya que quiere saber quién era el dueño de su abuelo. El cómic nos traslada ahora a la tienda de Watto, personaje que vimos en La amenaza fantasma y en El ataque de los clones. Vaney le dice que Watto, un traficante de chatarra y perteneciente a la especie Toydarian, fue el último dueño de Anakin. El lugar está ahora en ruinas, por lo que Kylo asume que Vader regresó en algún momento al lugar y para vengarse asesinó a Watto, pero en contra de lo que pueda pensar Kylo Ren, Vaney le dice que su abuelo estaba concentrado en otros asuntos más importantes que acabar con Watto. Termina diciendo que por otro lado el Toydarian no fue el único dueño de Anakin, y es que Watto se hizo con el abuelo de Ren de manos de la Hat Gardula, que aún vive, concretamente en una fortaleza en los yermos de Tatooine. Kylo dice que esa no debería ser la historia y que ha de ser eliminada. Gardula Besadi la vieja o la anciana fue una Hat del cártel Hat antes y durante las guerras clon. En los eventos previos a la amenaza fantasma, Gardula perdió a Anakin y a su madre Shmi en una apuesta contra Watto. Este personaje apareció por primera vez en el episodio 1 de la saga y después pudimos verla en The Clone Wars y en otros medios como libros y cómics. Kylo se sube en una moto Speeder y pone rumbo a la fortaleza de Gardula, y mientras lo hace, podemos descubrir que Vaney avisa de su llegada a los allí presentes diciéndoles a través de un comunicador que se preparen, puesto que Ren está muy furioso. No sabemos muy bien el significado real de todo esto, pero parece indicar que Vaney no juega del todo limpio con el nieto de Vader. Al llegar a la fortaleza de Gardula, unos Wookiee a lomos de 2 Rancors reciben al líder supremo. Los bandidos le piden amablemente que se marche si no quiere morir, y que no dé un paso más. Kylo dice que ya ha escuchado lo que han dicho, y que no necesita dar ningún paso, mientras enciende su sable de luz para acto seguido lanzarlo contra ellos, y dice que puede matarlos desde ahí sin moverse. Ren se enfrenta a los 2 bandidos Wookiee y a sus Rancors de forma épica, y vence sin gran dificultad, consiguiendo despejar el camino para adentrarse en la fortaleza. Ahora, en el interior podemos ver a Gardula protegida por varios bandidos y en la compañía de una criatura de la que sabremos más adelante. La Hat dice que Kylo debía de tener verdaderas ganas de verla y que ha tratado de manera irrespetuosa a sus Rancors, por lo que espera que pague por ello. Kylo dice que puede esperar lo que quiera, pero que él no es responsable de las decisiones que tomaron los idiotas de sus guardias y que debieron dejarlo pasar. Termina diciendo que no le debe nada y pregunta si ella es Gardula. La Hat le confirma que así es y le pregunta si ha ido a su fortaleza para darle un castigo o si lo han enviado allí para evitar que reclame su antigua gloria. Gardula habla de su antigua gloria, probablemente refiriéndose a la soberanía de Tatooine, algo que solo pudimos ver en el antiguo universo expandido, donde llegó a ser la gobernante de facto de Tatooine hasta que entró en conflicto con Jabba el Hutt, quien la superó en poder y la desplazó de dicha posición. Será interesante ver cómo esta subtrama se desarrolla en el nuevo canon. Kylo le dice que no está allí por sus asuntos del presente, sino por algo que hizo en el pasado. Gardula se mofa y le dice que quizás deba sentirse halagada al ser considerada una amenaza para quien sea que trabaje Kylo, pero que nadie la detendrá y que se alzará de nuevo. Le dice que ha debido de venir para vengarse y que esas historias siempre son entretenidas. Ren le dice que alguna vez fue dueña de su abuelo cuando era joven, a lo que Gardula contesta diciendo que eso no es ningún crimen, y menos en espacio Hutt, ni antes ni ahora. Pregunta por su nombre, pero Kylo le dice que su nombre no importa nada, y tampoco el de su abuelo. El pasado muere y eso es todo lo que importa. Enciende su sable y amenaza a los allí presentes diciendo que él contará su propia historia y que ella no formará parte de la misma. Gardula se cansa de las palabras de Ren y ordena que lo apresen, pero el líder supremo confronta a los guardias con todo su poder, dejándolos inmóviles e inconscientes. Cuando parece que tiene todas las de ganar, una fuerza extraña le quita el sable. Se trata de la criatura que vimos cuando Kylo entró en la fortaleza, un ser hecho de roca que parece una suerte de Hutt mutado que, haciendo uso de los poderes de la fuerza, le arrebata la espada a Kylo. El ser le dice a Ren que la fuerza es débil en él, enfadando a Kylo, quien pregunta que cómo se atreve. El pequeño ser empuja a Ren con la fuerza, mientras Gardula le dice si de verdad creía que después de lo que le ocurrió a Jabba, no iba a tomar precauciones contra aquellos que controlan la fuerza. Gardula le dice que fue hasta su fortaleza porque no le gustaba la historia de su abuelo, y aunque podría haber matado al pasado, las cosas no son
son tan sencillas. Uno de los guardias le da un culatazo con su blaster, mientras Gardulla termina diciendo que lo cierto es que la historia de su abuelo ahora es su historia también, dejándonos una imagen de Kylo Ren encadenado en unas catacumbas de la fortaleza de Gardulla. Y aquí concluye esta segunda parte.